Hoy en la segunda parte de nuestro reportaje enviado especial Ucrania les mostraremos cómo los civiles ucranianos se armaron y se organizaron para responder a la invasión rusa. La guerra que cambió al mundo es la segunda parte de este enviado especial preparado por Daniel Matamala en su viaje a Ucrania. Los reportes de inteligencia anticipaban la inminente caída de Kiev, pero eso no ocurre. Para sorpresa del mundo, la capital ucraniana resiste. Un enorme convoy con tanques rusos se empantana al norte de la ciudad. La guerra relámpago que había planificado Putin fracasa. Comienza el sitio de las principales ciudades del norte, el centro y el sur. Él cometió un error basado en la información que le dieron. Putin lleva 22 años en el poder. Hay muy pocas personas que pueden acercarse a él y probablemente le entregan información de mala calidad, que reafirma lo que él quiere ver. Es un poder vertical en que Putin está en la cúspide y todos los demás tienen miedo de entregarle malas noticias. Por eso le reportan de la manera en que Putin quiere ser informado. El presidente Zelensky, un ex comediante convertido en político, es el inesperado líder de la resistencia, grabando videos en los que asegura que se mantiene en la capital. Me quedo en Kiev, en mi oficina, no me escondo y no le tengo miedo a nadie. Mientras somos testigos de cómo la población civil se involucra en el esfuerzo bélico. En un parque de Uzhhorod fabrican bombas Molotov para enviar al frente y para defender su ciudad. Este parque aquí en Ucrania, como ustedes ven, es un parque de diversiones. Habitualmente ese es su uso, habitualmente está lleno de niños. Hoy hay niños también, pero en una actividad muy diferente. Niños que también están ayudando a la confección artesanal de bombas Molotov. Esta es la parte donde se usa el aceite que luego se va a poner en las bombas. ¿Qué están haciendo aquí ahora? Estamos preparando bombas bandera, conocidas antiguamente como bombas Molotov. Los rebautizan como cócteles Bandera, en homenaje a Stepan Bandera, un controvertido líder de la Segunda Guerra Mundial, a quien los rusos consideran un colaboracionista nazi, pero muchos ucranianos celebran como un héroe nacional. ¿Cuánta gente está trabajando? Trabajan 200 personas todos los días. And how many cocktails have you prepared? Preparamos 10.000 bombas Molotov todos los días. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros debemos ayudar a nuestro ejército. Nosotros queremos vivir en un país libre. Queremos eliminar a todos los tanques que vengan a nuestra ciudad. Y aquí hay otra parte donde se van cortando estos trozos de tela. Vean ustedes cómo están trabajando entonces para cortar estos trozos de tela que sirven como la mecha luego del cóctel Molotov. ¿Cree que va a ser útil para defenderse de los rusos? No es mucho, no es como hacer cohetes, pero es para que las personas tengan algo que hacer y se sientan útiles. Allá está la mayor parte del combustible que se envía por separado para que en el transporte no exploten estos cócteles Molotov. Esta es la parte donde se van embarcando entonces estos envases con combustible y se trasladan por separado entonces de las botellas ya preparadas. Mientras en un centro cultural en Lviv, otro grupo de civiles se reúne para fabricar redes de camuflaje y proteger a sus tropas. Estamos preparando la materia prima para hacer las redes de camuflaje. Redes de camuflaje que se van a enviar luego al frente. A los soldados nuestros para proteger. ¿Por qué usted hoy decide estar como voluntario aquí trabajando? Porque estamos en la guerra. Debemos proteger nuestra patria. Patria o muerte. Venceremos.
Sí, venimos todos los días. Todos somos voluntarios. Porque no solo podemos quedarnos a salvo en nuestras casas. Nosotros queremos ayudar, queremos hacer algo. Y esta es la parte final, donde se toman entonces estos trozos de tela y se van convirtiendo en redes de camuflaje que se van a llevar luego al frente. Creo que debemos hacer todo lo que podamos y usar todo nuestro potencial para ayudar al máximo a nuestro ejército. No pasarán. La tensión entre pro-europeos y pro-rusos en Ucrania estalló en 2014. La llamada revolución del Euromaidán derrocó al gobierno pro-ruso de Víktor Yanukovych y lo reemplazó por un gobierno pro-europeo. Las zonas prorrusas del sudeste se levantaron. La estratégica península de Crimea, que Rusia considera parte de sus territorios históricos, fue anexada por Moscú. Mientras las tropas rusas entraron al Donbass con la excusa de proteger a la población rusa de la zona, estableciendo las autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk. La comunidad internacional sigue reconociendo a esas zonas como parte de Ucrania. Si en 2014 solo hubo declaraciones y débiles sanciones, en 2022, en cambio, Occidente se moviliza contra Rusia, acordando sanciones inéditas contra una potencia como Moscú. Sus bancos, aerolíneas e instituciones son sacadas del mercado global. Rusia es expulsada del Mundial del Fútbol y de instancias económicas, culturales y diplomáticas. También comienza el flujo de armamento desde la OTAN. Misiles, asesores y municiones ayudan a Ucrania desde su frontera occidental. El miércoles 2 de marzo, la Asamblea General de la ONU condena a Rusia, que apenas recibe los apoyos de Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Una de las mayores potencias nucleares del planeta se convierte en un estado paria. La economía rusa está mortalmente herida. Aún no se siente, porque las sanciones no actúan de inmediato. Pero no hay manera de que la economía rusa pueda sobrevivir si las sanciones no se suavizan. Los civiles se arman. En Lviv, frente a las armerías, se forman largas filas de personas que buscan rifles, fusiles y municiones. Compré un arma de fuego para defensa personal. Espero que no tenga que usarla. Pero si quieres la paz, tienes que estar listo para la guerra. Quiero comprar un arma porque el enemigo está atacando a nuestro país y tenemos que defender nuestra patria y nuestra familia. ¿Tiene entrenamiento en el uso de armas? Cuando era estudiante tuve algo de entrenamiento en el uso de armas, pero de manera deportiva. Este cine se convierte en un centro de entrenamiento. Aquí civiles aprenden a armar y desarmar rifles Kalashnikov. Nos están enseñando tácticas de guerra, cómo utilizar las medicinas, cómo usar las armas, cómo disparar. Somos ciudadanos comunes que no sabemos cómo utilizar estas cosas, pero estamos aprendiendo. Primero debemos aprender a usar las armas para estar listos para pelear. Creo que todos pensamos, dame un arma acá y disparo, pero no es fácil disparar porque no sabes cómo funcionan estas cosas. Esto no es como los videojuegos donde uno le dispara a la gente solo para divertirse. No, esto es una situación crítica y ellos nos enseñan qué hacer en la guerra, cómo debemos disparar, a cuántos metros, qué arma debemos ocupar, una pistola, una metralleta o una bazooka. Otros improvisan un campo de tiro en las afueras de la ciudad. How are you prepared to defend the city? What do you have? Juntamos a los chicos, los llevamos al polígono de tiro y los entrenamos para combatir en la guerra. Las milicias se multiplican por todo el país, civiles que toman las armas y se organizan con jerarquías militares. Definitivamente lucharemos. No les daremos ninguna posibilidad de venir a nuestra ciudad. No. Los rusos no son poderosos. Los ucranianos somos la nación más poderosa del mundo.
Putin es un asesino. Es un nuevo Hitler en Europa y por eso debemos hacernos más fuertes para defender no solo a nuestra ciudad, sino que a toda Europa y el mundo. Es una de las preocupaciones para el futuro de Ucrania, esta proliferación de milicias armadas en todo el país. Podríamos tener insurgencia en el lado ucraniano, porque algunos grupos ucranianos seguirían luchando. No tendríamos guerra, pero tampoco paz, y eso haría las cosas muy difíciles para Ucrania en el largo plazo, porque la reconstrucción sería muy difícil. Algo que ya ocurre en el Donbass, donde la violencia no ha parado desde 2014 entre fuerzas prorrusas y pro-ucranianas. La más controvertida de estas milicias es el Batallón Azov, un grupo de ideología de ultraderecha con tendencias xenófobas y homofóbicas y símbolos calificados como neonazis. Tras luchar contra los rusos en 2014, el batallón fue reconocido formalmente por el gobierno ucraniano, lo que ha alimentado la propaganda rusa que asegura estar luchando contra los nazis de Ucrania. Sí, hay milicias de extrema derecha en Ucrania. El batallón Azov es el más famoso. Tiene un estatus ambiguo porque está integrado en el ejército ucraniano y la Guardia Nacional. Pero también hay movimientos de extrema derecha en otros países europeos y también en Rusia. Tanto Rusia como Ucrania tienen una cultura paramilitar de milicias muy fuerte. El estancamiento del avance ruso lleva a Putin a doblar la apuesta con ataques cada vez más brutales contra la población civil. El ataque se redobla contra Kharkiv, la ciudad más grande del este. El 8 de marzo, en Irpin, al oeste de Kiev, un grupo de civiles es atacado mientras intenta evacuar. Ante las cámaras de la prensa mundial, una mujer y sus 2 hijos son asesinados. Al día siguiente, la maternidad de Mariupol es destruida y el presidente Zelensky acusa un genocidio de las fuerzas rusas. El 16 de marzo, el presidente Biden da un paso más, califica a Putin como un criminal de guerra. Creo que él es un criminal de guerra. Ahora se habla mucho de imputar a Putin como criminal de guerra. Todo esto estaría muy bien si no fuera por el pequeño inconveniente de que la justicia internacional, si solo se aplica a los adversarios de Estados Unidos, se convierte en una farsa, ¿no? O sea, la lista de los grandes criminales es muy larga, ¿no? Y entre ellos ocupan lugares destacados los presidentes de Estados Unidos, prácticamente todos, desde el primero al último, los secretarios generales de la OTAN y desde luego el señor Putin, ¿no? Nosotros nos movemos hacia el centro del país. En Vinnytsia, las sirenas antiaéreas suenan sin descanso día y noche mientras la ciudad espera nuevos ataques. Están sonando nuevamente las sirenas antiaéreas acá en Vinnytsia. Como ustedes ven, ya es una escena habitual que no altera mayormente la vida cotidiana de las personas. Algunas personas se cobijan bajo algunos techos. El sonido de la alarma en general es 3 sonidos largos, significa que hay un peligro más cercano. El hecho de que estén sonando las alarmas antiaéreas significa que hay aviones o proyectiles rusos que están en el espacio aéreo. No necesariamente significa un ataque inminente contra la ciudad. La verdad es que las sirenas suenan muy frecuentemente en este lugar. Ahora está acabando ese sonido. Es muy frecuente el sonido tanto de día como de noche aquí en Vinnytsia, esta ciudad ubicada al sur de la capital Kiev. En Zhytomyr los ataques son cotidianos. A solo 50 kilómetros del frente es la última ciudad libre al oeste de Kiev. Su alcalde nos recibe en su oficina, desde donde intenta monitorear los daños causados por los misiles, el último contra los sistemas de calefacción y energía. Estas bolsas con arena son para que no entren las esquirlas de las bombas ni los fragmentos de vidrios al interior de la oficina. Cuando nos muestra fragmentos de las bombas que están cayendo sobre su ciudad, las sirenas comienzan a sonar de nuevo. Están sonando las sirenas antiaéreas lamentablemente en este momento. Mañana, en el tercer y último capítulo de Enviado Especial, mostraremos los estragos de la guerra sobre las ciudades bombardeadas, los inciertos esfuerzos por alcanzar la paz y los enormes efectos de esta guerra sobre la política y la economía de todo el planeta
Chile incluido.